Somos poquitos por ahora, voy a dar unos minutos hasta que llegue un poco más de gente, así arrancamos. Vamos a, en la clase de hoy vamos a hablar de derivadas, pero eh, por varias razones, por muchas importantes razones, lo vamos a hacer lo más resumido que podamos, ¿sí? Lo necesario para el examen que viene dentro de poco, con los tips que nosotros damos para el examen en este formato virtual, ¿sí? Con lo cual hay cosas que no se van a ver, ¿sí? Pero me parece que puedo abarcar lo que sería el concepto principal de la derivada y lo más importante, lo necesario para rendir este examen, que es lo que urge en este momento. Para aprender matemáticas siempre hay un poco más de tiempo, pero los exámenes no esperan, ¿sí? En 2 semanas hay que tener lo suficiente para responder las 3, 4 preguntas que me hagan acerca de derivadas. Así que a eso vamos. Bueno, mientras esperamos que se sume alguna persona más, porque había algunos más anotados, ¿alguno necesita hacer alguna pregunta, algún detalle, alguna aclaración, algún concepto que no le haya quedado del todo claro y que sienta que con ese concepto destrabamos algo? A mí me cuesta un poco lo de la ecuación de la recta tangente. Bueno, eso está buenísimo porque eso lo vamos a ver justamente hoy, pero de lo anterior, de los temas supuestamente vistos, ¿no? Por lo menos los 5 videos que yo hice, que son como un resumen más o menos de lo importante que hay que ver. Algún tema que digan, uy, la verdad que este concepto no lo entiendo y por ahí es una pavada, que a veces pasa, ¿no? A mí me cuesta un poco lo que es la regla de la cadena. Me También, cuesta entenderlo un poco. bueno, también en derivadas, perfecto, está muy bien, lo vamos a abordar en unos minutos. O sea, tengan en cuenta que a la hora de derivar, se derivan funciones. ¿Y qué funciones se derivan? Todas las vistas anteriormente, por lo cual es necesario que los temas anteriores los tengan al menos conocidos, ¿sí? Que sepan que existen, porque cuando vayan a la tabla de derivadas, algo que ya habrán visto seguramente, verán que aparecen todas ahí, ¿sí? Y aparecen en su versión simple y tienen que reconocer cuándo no es simple. Más allá de que si prestan atención a la tabla, eso puede aparecer. Así que bueno, si son solamente dudas de derivadas, podemos empezar sin ningún problema. Yo mientras doy un par de minutos más voy abriendo mi apunte, como para no olvidarme de nada. ¿Estamos listos para hacer un súper mega resumen de lo que es el concepto de derivadas? ¿Sí? Eh, lo voy a explicar a mi manera, de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera que un ingeniero me echaría a patadas de cualquier lugar donde estemos juntos hablando de esto, ¿sí? Pero lo importante es que llevarlo a un plano terrenal donde ustedes lo puedan entender, ¿sí? Porque la teoría de las derivadas es más complicada que derivar en sí. Entonces vamos a tratar de aprender a derivar y en algún momento podemos entender el concepto. Muchas veces las cosas se aprenden tiempo después o se terminan comprendiendo, pero en este momento tienen que saber derivar, ¿sí? Y tienen que saber principalmente esa herramienta principal que es el hallar esa famosa y molesta a la vez recta tangente, ¿sí? ¿Qué es esa recta tangente y por qué tanto quilombo con ella? Porque es muy útil, la verdad que es muy útil, ¿sí? Pero si no comprendemos la idea, no sirve de nada. Entonces, vamos a empezar con esto de la derivada, ¿sí? ¿Quién se anima a decir qué es derivar? Perdón. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Ni idea, ¿Es pero un punto en la pendiente, puede ser? ¿qué haces, En la pendiente esa, qué un haces ahí? punto. No, no, claro, o sea, el tema es, a ver, por ejemplo, lo voy a llevar a una analogía, ¿no? Porque con analogías entendemos todos. Eh, Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es lo primero que me dicen ustedes? Una incógnita. Claro, o sea, es lo que les viene a la mente.
¿sí? Lo que les viene a la mente es que hay una X. Yo digo ecuación y ustedes piensan X, ¿sí? Claro, yo después les pongo J y no saben qué es una ecuación, ¿sí? Entonces hay que ir a otro nivel, ¿de acuerdo? Entonces, quizá esto al principio les sorprenda y después van a decir, ah, claro, tiene recontra sentido, ¿sí? Bien, a ver, lo del punto, ustedes lo relacionan automáticamente con la recta tangente. Se ve que es su mayor temor, o sea, derivada recta tangente, una porquería, sí. Ok, pero antes de eso viene la derivación en sí. ¿Y qué es la derivación? Yo lo explico así, vamos a ver si funciona, ¿sí? Para mí derivar es transformar. ¿Transformar qué cosa? O sea, ¿qué derivamos nosotros? Funciones. Bueno, transformar una función. ¿Y en qué? En su función derivada. Vamos a ver qué sale. Yo tengo f de x. Cuando la derivo, obtengo la derivada de f de x. F' de x. ¿Y qué es f' de x? Es una función nueva que viene con una receta desde la f hasta la f' de x. ¿Sí? Es una transformación. Yo entro con una función y salgo con otra. ¿Se interpreta así? Un ejemplo. Si f de x, o sea, si f de x es x cuadrado, una recontra conocida que seguramente derivan así con los ojos cerrados, si yo la derivo, me queda f' de x. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado? Alguien tiene que saber. 2x. 2x. ¿Qué haces, Luis? ¿Todo bien? Entonces, o sea, yo le hice una transformación. Entró una función, salió otra. De hecho, yo en un video interactivo lo vi hace mucho tiempo como si fuese una maquinita que entra una función y sale otra y me quedó. ¿Sí? La f', la derivada, es una transformación. A menos que sea e a la x, claro. Exacto, ahí nos ponemos a filosofar, porque e a la x no se transforma, podríamos decir que la transformación es la no transformación. Pero bueno, y se usa mucho encima, aparece mucho. Entonces, yo digo que derivar es transformar una función que nos dan en otra de la cual llamamos derivada. Y hay unas reglas que hay que seguir. Y ahí está la famosa tabla de derivadas. ¿Sí? ¿La ubican la tabla de derivadas? ¿Tienen una tabla de derivadas a mano siempre? ¿De dónde la sacaron? ¿Cuántas preguntas, no? Bueno, a mí me dieron un formulario y ahí vienen. Ok, el problema con las tablas de derivadas es que hay demasiada información, pero demasiada. Entonces, yo les voy a mostrar, hay una en el libro de matemática de UBA 21. Si yo les regalo la mía, ¿tiran esa? ¿La queman? ¿Hacen un asado? ¿La usan en el baño como para ser más agresivo? ¿Sí? La mía es más amigable, más fácil de ver. He visto un montón de tablas en Google, ¿sí? Yo les voy a mostrar mi tabla de derivadas, que está en mi apunte de derivadas. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí está, me fui. Ahí está, más o menos mi tablita de derivadas, ¿sí? Lo que pretende esta tabla de derivadas es ser como un resumen de las más usadas. Yo lo hago como un ranking, ¿sí? De las más usadas a las no tan usadas. Y si van apareciendo en la práctica, las vamos agregando, ¿sí? Yo puse 11 nada más. Pero lo bueno de tener este sistema así, es que yo lo uso con mis estudiantes, lo bueno de tener este sistema es que, por ejemplo, cuando vemos el tema de derivadas, decimos, bueno, ok, ¿qué regla estás aplicando? Y decimos, bueno, la 3, la 4, la 5, y nos entendemos más fácilmente. Y de a poquito lo vamos incorporando, ¿sí? Se van a dar cuenta que las principales son la 1, la 2 y la 3, que en realidad es siempre la 3, ¿sí? Pero bueno, se usan tanto la 1 y la 2 que también las pusimos ahí como primeras. Verán que están la seno, coseno, tangente, que se usan
Para los ejercicios prácticos, muy poco. Para los ejercicios de derivadas difíciles se usan bastante. Y son bastante heavies, y de hecho hay un montón de... faltan un montón de trigonométricas porque están las inversas, porque están, está la necesidad de identidades trigonométricas donde tenemos que meter a la cosecante, a la secante y a la cotangente. Pero nosotros vamos a dejarlo así en lo básico, porque para lo que no esté acá, tenemos un gran amigo, ¿sí?, que nos viene acompañando hasta acá y que también nos va a acompañar, que es Symbolab. ¿Qué es lo que va a hacer Symbolab? Además de todo lo que ya hace, derivar, ¿sí? Por lo tanto, lo que no esté acá, lo puedo deducir tranquilamente con Symbolab. O sea que con esta tablita minúscula me alcanza, ¿sí? Cuanto más tengo, más complicado es de encontrar la que yo necesito. O a lo mejor vienen diferente. Entonces acostúmbrense a una sola, o háganse la suya propia, ¿sí? Pero no tengan tanta información, no es bueno tanta información. Bueno, entonces, básicamente, esta tabla es la receta para transformar cualquier función en su versión derivada, ¿sí? Vamos a probar un par de ejemplos. A ver, voy a tener que sacar la tabla para que me vean a mí en grande. Si yo, por ejemplo, tengo que f de x es 2x al cubo, o sea, como una de las más usadas de todas, tanto para derivar como para integrar, la regla, según la tablita derivada, dice que el exponente baja a multiplicar adelante, como lo hacía en el logaritmo, ¿se acuerdan? Y el exponente que estaba disminuye en una unidad. ¿Cómo sería eso? Sería que f' de x es igual a 3 por 2x, y este 3 disminuye a 2. ¿Sí? Entonces me quedaría que f' de x es igual a 6x cuadrado. ¿Está bien? Esa es como la más conocida de todas, la más usada. ¿Bien hasta acá? Bueno, entonces, después teníamos, por ejemplo, la versión f de x igual a 3x, donde también se podría decir que se aplica la regla número 3 de mi tabla de derivadas, que es la misma que usamos ahí. Pero es más fácil decir que cuando yo tengo a por x, o sea, un número por x, la derivada es ese número. Como que se elimina la x. Sea el número que sea. En este caso fue un número fácil, si es un número más complicado, queda así. Y siguiendo por esta misma línea, si yo tengo f de x igual a 5 como representante de cualquier número, ¿alguien se acuerda cuánto da la derivada de 5? 0. 0. Porque la derivada de un número que no está con la variable principal de esta función, que en este caso es la x, la derivada da 0. La derivada de un número, un término independiente de la variable, da siempre 0. Y acá viene donde les quieren hacer trampa todo el tiempo. Porque les ponen cosas como que f de x es igual a logaritmo natural de 8. Y ustedes dirán, no tengo ni idea de cuánto es el logaritmo natural de 8. No importa, porque si me están pidiendo derivar, la derivada del logaritmo natural de 8 es 0. Eso último es porque te queda un octavo, ¿o no? ¿Cómo, Bianca? La derivada de y es 1 sobre x, entonces quedaría un octavo. Y la derivada de un octavo es 0, ¿es por eso? ¿Acá? Sí.
Sí. Lo que pasa es que esto es tramposo, porque vamos a hablar de eso justamente. O sea, con esto no tengo historia, ¿no? La derivada de un número me da 0, pero con esto tenemos conflicto. F de x, si fuese igual al logaritmo natural de x, está en la tabla, es una de las más conocidas dentro de los logaritmos, su derivada es 1 sobre x. Entonces, es natural pensar que la derivada del logaritmo natural de 8 sería 1 sobre 8. Es súper natural pensarlo, pero no funciona así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está la x, acá no. Entonces, si no está la x, en nuestro mundo de las derivadas, todo lo que no tenga la x como variable principal es un número. Y la derivada de un número es siempre 0. Ah, ok, ok. ¿Sí? Lo vamos a demostrar en un ejemplo más, que es bastante conocido y donde también les hacen trampa. Es como que si aparece un número multiplicando a algo que está adelante, se anula por la regla de la multiplicación. A ver, interesante. F de x igual a... Dame un ejemplo. No sé, por ejemplo, el seno de un número, Seno que no de tengamos seno. 30 grados. Ponele. En vez de Claro. seno de x. O sea, si yo tengo o sea, fx es igual a seno de 30, ¿sí? Y yo la quiero derivar, a ver si entendí lo que me querés decir, esto va a 0. Pero si yo derivo a la función seno de x, la derivada es coseno de x, según tabla. ¿Venía por ahí lo que preguntabas? Claro, sí, yo preguntaba si por el producto, decía, si tenemos la derivada de una multiplicación y tenemos un número por una constante, la constante es la que va a anular todo por esta regla que existe. Sí, pero acordate que en la regla de derivación de la multiplicación te anula un término, el otro no. Porque vos tenés la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, un término te lo hace 0, pero el otro no. Ahora igual vamos a llegar a eso. Lo importante acá es aceptar, porque yo sé que cuesta aceptarlo, que la derivada de aquello que no tiene x, siempre y cuando x sea la variable principal, da 0. Y último ejemplo para demostrarlo. Si f de x es igual a e a la x, ¿cuál es su derivada? Si no saben esto, ni se presenten al examen. ¿E a la X? E a la x. Eso lo vimos hace ratito. Es la única que da exactamente lo mismo. La única, por lo menos la que yo conozco. La derivada de e a la x es e a la x. Pero, si f de x es e, la derivada es 0. Porque si no tiene x es un número. Creo que no hay mejor ejemplo de eso para terminar de aceptarlo. ¿Sí? Si tiene x, la derivada me da lo que dice la tabla. Si no tiene x, es un número irracional en este caso, pero no me importa porque da 0 al momento de ser derivado. ¿Estamos? Como para calentar el cerebro y empezar con las reglas de derivación. Lo voy a tomar como un sí. Bien. Entonces, vamos a... Mirá. Entonces, seno de 30 que pusiste ahí da 0. Sí.
Ah, pensé que solamente estabas copiando lo que te dijo. No, esta derivada da 0. ¿Por qué? Ah, Porque esto, aunque se parezca a esto, por estar este 30, esto da 0,5. Esto da un resultado numérico. Porque claro. cuando uno conoce todos los valores, deja de haber variabilidad y se convierte en un número. Y si se convierte en un número, la derivada da 0. ¿Sí? Ni lo duden. ¿Ok? Igual lo bueno que ahora en unos minutos vamos a ir a Symbolab y les voy a mostrar que todo esto que yo les digo es cierto. Y se los voy a mostrar una computadora que tiene un software un poquito más rápido que el mío. ¿Sí? Así que si tienen alguna duda, siempre lo pueden poner a prueba ahí. Y dicen, ah, cierto, era así. La derivada da 0. Bien. Yo voy a abordar muy pocas reglas de derivación porque no los quiero atosigar y porque aparte son las que creo que más se usan. Por ejemplo, y lo voy a poner con ejemplos directamente, porque si lo quieren ver más formal, en mi canal están un montón de videos que lo tienen mucho más formal, pero acá estamos tratando de hacer un resumen porque no hay tiempo, o sea, lo más acotado posible y aparte para que me puedan preguntar. Y después vamos rápidamente a algo de práctica para que vean dónde y cómo se aplica esto. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a, no sé, 5 por el seno de x, ¿sí? La regla lo dice de una manera formal, yo lo hago en ejemplos, ¿sí? Si yo tuviese seno de x, la derivada según tabla es coseno de x. Pero como tengo 5 por seno de x, la derivada es 5 por coseno de x. O sea, el 5 por lo que me dé la derivada según tabla. Así. O sea, derivo la parte de la función y el numerito que multiplica adelante lo pongo tal cual. Fácil, ¿no? Si tengo la tabla al lado, no debería haber ningún problema. Eso podría aplicar, por ejemplo, si yo tengo, si f de x es igual a, vamos a suponer, esperen que chusmeo la tabla, a ver, para tomar ejemplos copados. Uy, ¿dónde quiero mi tabla? Acá. Bueno, e a la x, por ejemplo. No, e a la x no se van a dar cuenta. Cuando hay raíces, Bueno, a ver, por ejemplo, sí, me gustó ese ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 3 raíz cuadrada de x. Según tabla, la derivada de la raíz cuadrada es horrible, pero bueno, no queda otra. De la raíz cuadrada es, o sea, raíz cuadrada. Y ya que estamos, les muestro otra forma de escribir el concepto de derivadas. Así. ¿Lo vieron este? ¿Lo conocen? O sea, si yo algo lo meto entre paréntesis y le meto un apóstrofe, es la indicación de que hay que derivarlo. ¿Sí? Porque la apóstrofe es eso, la derivada. Entonces, esto me indica que hay que derivar. ¿Y qué me da eso derivado? Según tabla, 1 sobre 2 raíz de x. Bastante feucha esa transformación, ¿no? Bueno, si este concepto lo aplico acá, pero mezclado con esto, estarían de acuerdo conmigo que esto es f de x igual a 3 por 1 sobre 2 raíz de x. perdón, le hice una pregunta. ¿El 2 es el índice de la raíz porque es cuadrada? La verdad, te mentiría si te digo en este momento por qué. ¿Por qué? Yo te cuento. Yo las raíces las derivo de otra manera. En unos segundos te voy a explicar cómo. Pero esta se usa bastante, así que la hago por tabla. Pero no me acuerdo de dónde sale. El x a la n. ¿Sale del índice entonces? ¿Luis? Sí. ¿Listo? Sí. Genial, gracias. Entonces, acá, ¿sí? Este 3 multiplica a lo que me da la tabla y obviamente esto quedaría, por ejemplo, 3 sobre 2 raíz de x. Claro, si ustedes lo ven directo, de acá a acá, quizás no ven la regla que se aplicó.
Entonces tienen que tener en cuenta, si hay un número multiplicando adelante de la función pura, ese número es como que sale por un segundo y después se vuelve a incorporar al resultado de la derivada. ¿Sí? Bien. Pero lo que yo les quería mostrar era esto. Lo vamos complejizando a poco, si podemos. ¿Qué pasa si f de x es, por ejemplo, coseno de x sobre 3? Se empieza a complicarla. Siempre que aparecen los denominadores, pa' quilombo. Bien. Ese denominador todavía no es complicado si lo sé manejar. ¿Sí? Presten atención a esta parte porque sirve mucho en integrales. Si pueden extraer toda la parte numérica de la función, siempre les va a salir beneficioso. O sea, lo que pueden hacer antes de derivar es 1/3 por el coseno de x. O sea, ese dividido 3 es lo mismo que multiplicar por 1/3 adelante. Y de esa manera, lo que voy a derivar queda más fácil. F de x, perdón, f' de x, me quedaría 1/3 por lo que dé la derivada, ¿sí? Del coseno, que no sé si alguien se acuerda, pero da menos seno de x. Entonces, yo lo podría ver en algún lado, si veo el resultado directo, como menos seno de x sobre 3. Pero este es el paso intermedio. ¿Vamos más o menos? Sí, claro, ya por ahí se complica más cuando, por ejemplo, la función que tiene x está en el denominador y solamente hay números arriba en el numerador. Claro. Sí, se complica, pero hay un truco. Vamos a hablar de ese truco, dale. Claro que sí, el exponente. Vamos a hablar de ese truco que hicimos la previa cuando vimos exponenciales. A ver si se acuerdan. Como dijo Luis, se complica cuando la x está abajo, porque mientras haya números abajo, yo hago lo que recién, los extraigo. Pero si hay x abajo, no hay nada que extraer. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la derivada de 1 sobre x? ¿Sí? La x está abajo, es un dolor de cabeza. Tengo dos caminos. Uno, ir por el álgebra de derivadas, que implica la derivada de una división. Esquívenlo todo lo que puedan eso, porque la verdad es un problemón, ¿sí? Pero, en este caso, se puede esquivar así. X a la menos 1. ¿Se acuerdan que cuando hice el vivo de exponenciales, les dije que esta propiedad estaba buenísima, que mientras yo le cambie el exponente, perdón, el signo al exponente, podía manipular dónde quería que estén las cosas, si arriba o abajo? ¿Sí? Yo cambio el signo y lo muevo donde se me canta. Y a mí se me canta ponerlo arriba. ¿Sí? Porque arriba, más copado, más fácil. ¿Por qué? Porque acá se aplica la regla más usada de las derivadas, que es la de que baja el exponente y se resta 1 al exponente. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría eso? Este Como menos menos x a la menos 2. claro, lo vamos a hacer bien para que se vea el proceso. Menos 1 baja, queda la x y a ese menos 1 le resto 1. Porque es lo que hacemos siempre, restar 1 al exponente. Lo que pasa es que a veces lo hacemos mentalmente, pero cuando es un negativo, se complica al principio. Me queda menos x a la menos 2. Si lo acomodo más prolijamente, tendría que decir que esto es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, claro, si ustedes lo ven en una tabla de derivadas, llegarían a esta receta automática. Pero ustedes dirán, ¿es más fácil aplicar la receta? Sí, ¿me voy a acordar 80.000 recetas? Yo prefiero que no. ¿Sí? Yo prefiero acordarme que puedo hacer este truco, que se puede usar en un montón de lugares, y hacer casi todo con las mismas reglas de derivación, si se puede. Con este mismo criterio, vamos a hacer, por ejemplo, la raíz
cúbica de x al cuadrado, y ahí ya la recontra complicamos. ¿Cómo se hace la raíz cúbica de x al cuadrado derivada? Yo lo hago así. Primero lo paso a exponente fraccionario. Y ya está. Otra vez la misma regla de derivación, que sería que f' de x es igual a 2/3 de x a la 2/3 menos 1. La misma regla, aunque parezca más complejo. F' de x es igual. ¿Cuánto es 2/3 menos 1? Muy bien, menos 1/3. Qué bien que están hoy. Bien, ¿y qué pasa con ese exponente? Primero que nada, por ser una fracción es una raíz. Y por ser negativo, ¿dónde está esa raíz? Abajo. Entonces, técnicamente, lo más correcto sería decir que esto es 2 sobre 3 a la raíz cúbica de x. Sí, esta porquería. ¿Por qué? Bueno, el 2 estaba arriba. El 3 estaba abajo. La x estaba arriba, pero con exponente negativo. Entonces la bajé. Y el 1/3 es esta raíz cúbica. Entonces ahí quedó todo emprolijado, quedó más lindo. Bueno, no sé si más lindo, pero quedó como tiene que ir. Entonces, esto, si yo me trato de acordar todas estas reglas de derivación, no creo que pueda. Entonces me acuerdo estos trucos y me acuerdo, digamos, estas 10, 11 reglas de derivada que yo tengo, por ejemplo, en mi tabla, o bueno, la que quieran hacer ustedes. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Ya nos odian o todavía no? No, lo odiaría si fuese una división con funciones arriba y abajo y exponentes acá locos. Uf, ya. Bueno, entonces en 10 minutos me van a odiar. Antes de llegar a eso, les voy a mostrar cómo Symbolab nos ayuda a derivar también. Vamos a derivar esa simple para después ver cómo para lo complejo también ayuda. Así que les voy a compartir. No solamente Symbolab, de que es de escribir a la hora de derivar. Bueno, ahí tenemos el Symbolab, ¿sí? Herramienta para... Por eso hace rato hice hincapié en esto de que, entre paréntesis y con un apóstrofe, es la señal de que hay que derivar. Todo lo que yo meta ahí adentro, ¿sí? Symbolab lo va a derivar, ¿sí? Vamos a probar con estos dos ejemplos. ¿Quieren? 1 sobre x. 1 sobre x. Symbolab entiende, metiéndolo entre paréntesis, con ese apóstrofe que lo tiene que derivar, como si fuese una operación matemática. ¿Ok? Apretamos Enter, y en teoría, si todo sale bien, me debería dar algo parecido a esto que está acá, a menos 1 sobre x cuadrado. Y ahí está. Menos 1 sobre x cuadrado. Bien, de esa manera ustedes pueden practicar y chequear a ver si están derivando bien, lo cual es genial, ¿sí? Bueno, y la buena noticia es que para practicar y ser muy dinámico, ustedes pueden entrar acá al paréntesis, borrar y cambiar por lo que sea, por lo cual se vuelve muy rápido. Por ejemplo, raíz cúbica de x cuadrado. Vamos a poner raíz cúbica de x al cuadrado. Damos Enter. Y acá tenemos 2 sobre 3 por x a la 1/3. Fíjense que Symbolab eligió dejar la raíz como 1/3. Yo decidí volver a pasarlo a raíz. No sé si hay una regla general estricta para dejarlo de una manera o de otra, y acá viene un gran conflicto, que yo lo hablo siempre con mis estudiantes. Somos muchos autores que lo podemos escribir de manera diferente. Están ustedes, está UA21, está Symbolab, está... ¿qué más? Bueno, yo. Entonces, no quiere decir que esté bien o esté mal, quiere decir que son equivalentes las expresiones y que tengo que aprender a darme cuenta. La que me acaba de dar Symbolab es equivalente a la que yo hice y en vez de enojarme lo tengo que aceptar.
¿sí? Está bien porque es equivalente, o sea, vale lo mismo, ¿sí? Y esto está buenísimo porque en una elección de opciones, ¿sí? Van a tener que elegir a veces no la que es exacto, sino la que sea equivalente, porque hay que ver el camino que optaron ustedes para llegar ahí, ¿sí? Entonces puede ser que no les dé exacto, pero que les dé equivalente ya está todo bien. Y en el mundo de las derivadas y las integrales, confórmense con eso, ¿sí? Bien. Después volvemos para ver algunas más difíciles con símbolo. Por ahora vamos a hablar de un par de reglas de derivación, a lo cual llamamos álgebra de derivadas, que son súper sencillas. Y llegamos de paso a la regla de la cadena, que esa por ahí no es tan sencilla. Si yo tengo a una función formada por dos funciones, que vamos a llamarlas para simplificar A y B, ¿sí? Derivar f de x es lo mismo que derivar A y después derivar B. O sea, simbólicamente sería que f' de x es lo mismo que A' más B'. Que esto está buenísimo porque todo aquello que sea con un formato tipo polinómico, ¿sí? Donde tengo la suma de varios términos, derivo cada término, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo f de x, que es igual a 5x al cubo más logaritmo natural de x, ¿sí? Esto no es un polinomio, pero bueno, es una suma de dos términos de una función horrible, fea y demás. ¿Cómo se deriva? Derivando cada término. El primero me quedaría 15x al cuadrado y el segundo me quedaría 1 sobre x. Y ya está. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Con la resta pasa exactamente lo mismo. Y con la multiplicación se complica un poquito. Pero es una regla que se la acuerdan fácil, así que no vamos a tener mayores inconvenientes. La cosa es así. Si f de x está compuesto de A por B, su derivada se va a hacer así. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Fíjense que la apóstrofe empieza a tomar protagonismo de que todo lo que yo le ponga apóstrofe es una derivada, ¿sí? Entonces, ya que estamos, escribimos la regla o la receta de la división, que sería así, porque enseguida vamos a ver un ejemplo. Y de paso después lo vamos a ir a ver con simbolado. Es parecido, pero un toquecito más complejo. f' de x es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, hasta ahí todo bien. Este más cambia por un menos, la segunda parte igual, y se le agrega el denominador al cuadrado. Ojo con esta parte, porque es como que la inercia lo lleva a decir que el denominador es derivado, pero no, es al cuadrado. Y esta estructura es un poco más compleja, pero ustedes no van a rendir de memoria. Ustedes van a rendir casi a carpeta abierta, se podría decir. Por lo tanto, mientras lo tengan ahí a mano, o hagan un afiche gigante, ¿sí? O lo hacen con simbolado. Así que no se preocupen por eso. Simplemente comprendan que eso existe y sepan usarlo. Vamos a ver dos ejemplos. F de x es, por ejemplo, e a la x por seno de x. Dos cualquiera simples, conocidas, para demostrar que la multiplicación que forma una función, al derivarse, se aplica esta regla, ¿sí? F' de x sería... ¿Cómo sería e a la x derivado? E a la x
porque es la única que molesta no cambiando. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Y ahí está. Hemos derivado. Les voy a mostrar que aunque no parezca, la regla está. Sería así. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Está bien? ¿Y conviene sacar factor común ahí? Conviene. A ver, yo siempre digo lo mismo. Como estamos en este mundo de los miles autores que podemos derivar y dejar la expresión final diferente, yo recomiendo no hacer pasos de más y de última hacerlos cuando yo veo que la opción no coincide en su totalidad. Entonces, yo no hago más nada, porque me ha pasado a hacer un montón de pasos para que al final esté como al principio, ¿sí? No hagan nada. Si tienen la capacidad de ver el factor común en su cabeza, fantástico. Y si no, ven en las opciones, y si tienen que laburarlo un poquito más para ver cuál es la opción, ahí lo laburan, ¿sí? Pero no laburen de más porque la verdad que se van a enojar. Ya lo he visto. Pero ahora en 3 minutitos lo vamos a chequear en Symbolab y vamos a ver qué hizo y a ver si era necesario hacer o no ese factor común. Bueno, vamos a suponer ahora que esto está formado por una división. Así, lo mismo pero una división. Bueno, ¿cómo sería la cuestión? Hay que aplicar esta regla. Sería que f' de x es igual. La primera, acá cuando decimos la primera, nos referimos a la de arriba. La primera derivada, e a la x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido el denominador al cuadrado. Y a las trigonométricas el cuadrado se les pone entre la palabrita y el argumento. Ojo, para aquellas personas que no manejan del todo la simplificación, es muy tentador tachar este seno con el seno de abajo, pero no, por favor. Resistan esa tentación porque la van a pasar muy feo. Bien, como dije antes, no toquemos nada, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que derivamos y hay que ver entre las opciones de la UBA, sí, entre las opciones del examen. Entonces vamos a chequear con Symbolab para ver si nos da lo mismo o si nos da equivalente. A ver qué onda. Y de paso practicamos la derivación. Bueno, ahí está. Metemos acá adentro. Uy, se me borró todo. Bueno. Vamos a poner esto que está acá. Y ponemos OK. E a la X por seno de X. Derivamos. ¿Y qué nos arroja esto? Seno de X más coseno por E a la X. Fíjense que Symbolab no hizo factor común. No entiendo por qué. La verdad, yo hubiese jurado que iba a ser factor común, porque está como muy obvio. Pero debe ser que tiene cargado un software con algunas prioridades que la verdad que yo de memoria no me las conozco todas, y no lo considero ni siquiera necesario. Entonces, nada, es equivalente. Si hubiésemos sacado factor común, nos tendríamos que dar cuenta que sigue siendo equivalente, y ya está. Bueno, pero ¿qué pasa si acá ponemos e a la X dividido seno de X? Bueno, miren la porquería que nos dio en este momento. E a la X por cosecante de X menos E a la X por cotangente por cosecante de X.
malditas identidades trigonométricas. ¿Sí? La cuestión es que, para bien o para mal, no vamos a poder abordar todo el mundo de las identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar es, fíjense, puede ser que en las opciones de la U al día del examen me aparezca algo más simple como esto. O puede ser que me aparezca algo más rebuscado como Symbolab. Lo bueno es que yo puedo trabajar esto y puedo dejarle a Symbolab ese laburito más pesado. Y listo. Porque la verdad que lo que tendrían que estudiar para poder abarcar todo esto es muchísimo. No solamente no les va a dar el tiempo, sino que no les va a dar esto en tan poco tiempo. ¿Sí? La gente tiene vida, no es lo único que hacen las matemáticas ustedes. Entonces, mi consejo es que no vale la pena tanto. ¿Sí? Así que, lo que sí, mientras vayan practicando finales, van a ver qué tan así es. Así que cualquier cosa, si aparece mucho, bueno, recalculan. ¿Sí? Pero por lo pronto, por ahora, mi consejo es que no vale nuestro esfuerzo. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a la hermosa regla de la cadena, que esa sí merece nuestro esfuerzo. Porque cuando hay regla de la cadena, se empieza a complejizar y las expresiones son cada vez más diferentes, aunque sigan siendo equivalentes. Profe, mis favoritas para esas son las trigonométricas, algún exponente. Ok, bueno, acá te aseguro que las favoritas de nadie son las trigonométricas, son bastante caca, nadie las quiere, las queremos bien lejos, ¿sí? A ver, yo las respeto, las trigonométricas, está todo bien con las trigonométricas, pero son un dolor de cabeza porque a mí me toca explicarlas, y la verdad que explicarle a gente que no quiere ver trigonométricas, a gente que no las entiende, es otro dolor de cabeza, así que a mí también me están cayendo mal. Pero bueno, no pasa nada. Un día nos juntamos a hacer una videollamada y debatimos acerca de las trigonométricas, y si las podemos erradicar del mundo o no. Bien. Vamos a ver la bendita regla de la cadena en nivel ultra mega fácil. Pero, a ver, quiero ver. Le voy a explicar primero en una versión fácil y después les voy a mostrar una imagen que hice para mis estudiantes que ese día como que les gustó y lo entendieron, lo terminaron de entender, se podría decir. ¿Alguno me sabe decir cuándo, con dos palabras, cuándo se aplica la regla de la cadena? Cuando hay una composición de funciones. Cuando hay una composición de funciones, exactamente. Entonces yo tengo que darme cuenta automáticamente, activo el alerta de regla de la cadena. Bueno, después la aplico, pero primero me tengo que dar cuenta cuándo se usa. Entonces, claro, pero no es que me van a decir componé, derivá, entonces regla de la cadena. Yo tengo que reconocer una función compuesta. ¿Cómo la reconozco? Cuando se sale de la facilita. ¿Y cuál es la facilita, por si no me acuerdo? La que está en la tabla de derivadas. La que está en la tabla de derivadas es la básica. Toda aquella que tenga cosas agregadas es compuesta. Regla de la cadena. ¿Sí? A ver. F de X igual a... un ejemplo súper claro. Logaritmo natural de X es facilita. Está directo en la tabla, por lo tanto no es compuesta, por lo tanto no se aplica regla de la cadena. Pero, si yo a esto le pongo x cuadrado más 1, listo, es compuesta. Y por ser compuesta se aplica regla de la cadena. ¿Ok? Bueno, yo ya sé que ahí se aplica. ¿Cómo se aplica? Se deriva de afuera hacia adentro, hasta llegar al núcleo. Y del núcleo se deriva solamente ahí. Mientras tanto se arrastra. ¿Sí? A ver si funciona eso. F' de X es igual. ¿Cómo derivaría el logaritmo natural? ¿1 sobre X? Bueno, 1 sobre todo lo que ahora es X, que sería esto. 1 sobre X cuadrado más 1. Hagan de cuenta que todo eso es la X de antes. Bueno, ahora derivo lo que está dentro, lo que está en el argumento. Esto, ¿no? 2x más 0. El 0 podría no ponerse,
pero yo cuando recién arranco los acostumbro a ponerlo para que se note que lo derivamos el 1, porque si no podemos pensar que no lo derivamos, ¿sí? Después lo borramos. Y ahí está, voy derivando de afuera hacia adentro, uniendo con una multiplicación como si fuese una cadena. Y ya está. Si venían a buscar algo más difícil, lamento decepcionarlos, pero esto es la regla de la cadena. ¿Se entiende? ¿Tanto espamento que hicieron? Una pregunta. La función compuesta era la de f o g, algo así. Pues está mal dicho, pero era esa, ¿no? A ver, eso es, sí, cuando vos te dan una F y te dan una G, te indican con esa F o G que vos la compongas. Pero acá estamos hablando de función compuesta, una función que ya viene compuesta. Que vos no te están diciendo que viene compuesta, vos la tenés que reconocer como compuesta. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí viene lo complicado. No me van a decir, esta viene compuesta, aplicar regla de la cadena. Me van a decir, tomá, arreglate, y en lo posible no apruebes, me van a decir. O sea, la onda es que yo me tengo que dar cuenta de lo que está pasando. ¿Sí? Lo bueno que Symbolab me va a decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Eso es bueno. No sé, aparte porque es gratis. O sea, tipo, todo lo que es gratis es bueno. ¿Profe? Bien, sí, vale. Consulta. Bien, ¿cómo va? El Bien. tema, a mí, por ejemplo, me cuesta darme cuenta de las derivadas, ¿entendés? Entonces yo digo, ¿qué palabra puedo tener en cuenta como para decir, este es este ejercicio? ¿Me estás hablando de un ejercicio de derivadas? Claro. Ahora cuando practiquemos te muestro un par de Porque, genial. palabras clave. Gracias. No te preocupes. Sí, sí, es lo normal. Ya algunas estuvimos practicando y bueno, hay que seguir practicando hasta que en algún momento hagamos el clic, ¿sí? Pero vamos por eso. Las palabras clave es lo más. Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Miren, f de x es igual a... a ver si se animan con este. E elevado a la seno de la raíz de x. Es recontra compuesta. Si alguien no aplica regla de la cadena acá, no merece existir. ¿Sí? Entonces, ahora, de ahí a que lo apliquemos mal es otra cosa. Pero tenemos que aplicar regla de la cadena. Vamos a ver si lo aplicamos bien. Operación principal o primer función que voy a derivar. La exponencial. La exponencial. Yo tengo que visualizar e a la x. ¿Puede ser que pensemos en esto como una x? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo de eso, va a ser más fácil derivar. Yo tengo que hacer e a la x, pero x es esto. ¿Sí? O sea, eso que antes era x y ahora es todo más feo, no cambia. Eso se deriva, yo a eso, es que creo que es la primera vez que lo uso hoy, núcleo lo voy a llamar, ¿sí? Ese es el núcleo y eso se deriva solamente al final. El núcleo, el más chiquitito, lo de adentro de todo, se deriva solo al final, ¿sí? Por lo tanto, acá no se deriva, se escribe igual. ¿Qué derivo ahora? Pues la función que tiene arriba, que en este caso sería el seno de la raíz de x. Exacto, o sea, yo me enfoco en el seno, ¿sí? ¿Cómo se deriva eso? Coseno de la raíz de x, que todavía no cambia porque no es su turno. Y ahora la última que queda es la raíz de x, que se deriva como 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí está derivado. Ya de ahí solamente, pues, a veces lo piden que acomodar algebraicamente y sería todo. Y ahí es donde viene otra vez este consejo de decir, yo me pongo a acomodar y gasto un montón de energía para que después en la uva no lo hagan, ¿sí? Entonces, por las dudas, déjenlo ahí. Y si mi interpretación llega a darme cuenta que ahí ya está bien, ¿sí? Bueno, lo más importante, y lo digo porque lo he visto, la experiencia me sirve para estos consejos, ¿sí?
es recontra tentador tachar estos 2 raíz de x. No los tachen. ¿Por qué? Porque este no está suelto. Está hermanado con esto, es el argumento. ¿Sí? Son inseparables. Entonces, si tachan esto porque creen que así se vuelve más fácil, ¿sí? El ejercicio queda mal hecho. Pero bueno, por suerte está Symbolab para mostrarles que eso no se puede hacer. Vamos a chequear estas 2 con Symbolab. Bueno, ahí estamos. Estamos acá adentro. Recuerden que ustedes siguen usando la misma herramienta. No le tienen que decir a Symbolab, mirá que esto es con regla de la cadena. Symbolab ya lo sabe. ¿Sí? Así que lo meten acá. Como yo digo, le tiran lo que sea, le tiran un ladrillo a Symbolab y Symbolab te hace el gol. ¿Sí? No pasa nada. Logaritmo natural de x cuadrado más 1. Tu única dificultad es tipear bien. Enter. Y ahí está el resultado. ¿Se parece a lo que hicimos nosotros? Sí, nosotros no lo emprolijamos, pero nos damos cuenta que el 0 desaparece y que el 2x lo puedo montar arriba de la fracción. Es exactamente equivalente. Por lo tanto, derivamos bien. La otra. Uy, se borró otra vez. E elevado a la seno de la raíz de x. Y ahí está. Miren, e a la seno de raíz de x está todo igual. Por coseno de raíz de x, todo igual. Y lo único que hicieron fue montar todo eso arriba del 2 raíz de x. Que es lo que hubiésemos hecho nosotros seguramente. Con lo cual, hemos derivado bien aplicando la regla de la cadena. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Podemos ir a ver de una vez la maldita recta tangente? ¿O la quieren seguir estirando? O ya lo saben y me voy a tomar unos mates. No, yo digo que ya pasemos a lo de la recta tangente. Vamos a la recta tangente. ¿Cómo andas con integrales, Luis? Re bien, ya está calculando volúmenes con integrales triples, pero eso ya es más avanzado. ¿Sacás área bajo la curva con GeoGebra? No, acá en México lo explican muy diferente. Acá ¿Sí? no nos dejan usar herramientas que graficadoras o eso. Tenemos que sacarlo todo con pura imaginación y a lápiz. ¿Y se entiende? ¿Vos lo entendés? Sí, lo que pasa es que cuando nos dan la clase tratan de hacer los dibujitos y todo bien, enseñarnos algún modelo, pero ya fuera de ahí es como que echar la imaginación, sobre todo cuando se acomodan los órdenes de integración, ya que son más variables, pero ahorita pues solamente vemos respecto de una variable que supongo que será x. Claro. Sí. Vos tenés que trabajar en los 3 ejes. Si estás viendo volúmenes, te complica un poquito más. Sí, me acuerdo de todo eso. Hay que usar técnicas raras. Me suena algo, me viene a la cabeza revoluciones. Complicado. Porque vos estás viendo el área de una figura tridimensional tipo cilíndrica, ponele una cosa así, ¿no? Sí, bueno, luego viene el cambio de coordenadas también, que de rectangulares o cartesianas a polares, a cilíndricas, esféricas. Paramétricas, todo, sí, qué lindo lío. Bueno, ok, algún día llegaremos. Por lo pronto vamos a ayudar a la gente que entre. O sea, acá nuestro plan ayuda a la gente que no le gusta tanto las matemáticas, que la necesita para ir a estudiar otra cosa, o sea, necesita entrar a la carrera para ir a estudiar otra cosa. Por lo tanto, yo encontré la manera de explicar las matemáticas a un nivel castellano, se podría decir, ¿no?
Entonces, la gente lo entiende, aprueba y se olvida para siempre de estas matemáticas. Aunque no lo crean, igual algo se acuerdan, ¿sí? Porque explicado así, con un poquito más de onda, de empatía, yo creo que a la gente le copa más y entiende más. Vamos a ver si funciona con el paso del tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la... lo voy a explicar primero un poco con el pizarrón. Bueno, a nivel gráfico, vamos a hacer un bosquejo simple, que es el que hacemos siempre, ¿no? Porque es el que más se entiende. Si yo grafico una función cuadrática súper simple como f de x igual a x cuadrado, es más o menos ese gráfico, esa cuadrática, esa parábola, ¿no? Bien, ¿qué pasa si yo derivo f de x? ¿Estarían de acuerdo que me queda f' igual a 2x? Eso es lo que se conoce como la función derivada. ¿Sí? La función derivada, que es como una función intermedia para otras cosas a nivel gráfico. ¿Sí? Bien, no es una función que vayamos a derivar, ¿ok? Perdón, que vayamos a graficar. No la vamos a graficar, salvo en algunos ejercicios que habrán visto en la guía, no se grafica casi nunca. Es una herramienta intermedia para analizar a la función original que es f de x, ¿sí? Bueno, en este caso lo que le vamos a hallar, acá voy a hacer aparecer al famoso punto, ese punto que estaban esperando hablar, que necesito ubicarme en un valor de x en este gráfico, al cual muchos odian, pero la facultad lo llama x sub 0, ¿sí? Parece ser como que es el favorito de las derivadas, pero no es más que un punto especial, ¿sí? De los infinitos que tiene esta función. Bien, ¿y qué sucede en este punto respecto a la derivada? ¿Sí? Si yo especializo a la función derivada en ese punto, así, f' de 2 me va a quedar 2 por 2, o sea, 4. Y ese valor es el que importa, ¿sí? ¿Qué es ese valor? Ese valor, 4, es la m de la recta tangente, palabra clave, ¿vale? De la recta tangente a f en x igual a 2. Exclusivo de x igual a 2. O sea, que hay un m diferente para cada x que yo elija. Esta es una de las herramientas o de las aplicaciones más importantes en el mundo de las derivadas, ¿sí? Y lo que más les gusta tomar a la gente de la UBA en los exámenes. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí. Bien. Bien, si se entiende, fantástico, porque ahora lo vamos a demostrar gráficamente. Tenemos la fortuna, bueno, Luis tiene profesores que manejan muy bien el pizarrón, pero nosotros tenemos nuestras aplicaciones tecnológicas. No sé quién le gana a quién. Lo importante es que llegue el conocimiento a la persona que tiene que llegar. En este caso, hoy son ustedes, las personas a las cuales tiene que llegar mi conocimiento. Bueno, voy a graficar, porque es fácil, la función cuadrática en cuestión. La voy a graficar de color azul. Los colores ayudan mucho a interpretar bien lo que queremos mostrar. Bien, y vamos a analizar este punto, que yo dije que tiene coordenada x igual a 2, por lo tanto, lo puedo ubicar tranquilamente ahí. Es el punto A, ¿sí? Lo vamos a llamar punto P. Ahí está. Punto P. Bien. ¿Qué dijimos? Nosotros ya hicimos el cálculo, ¿no? Nosotros ya calculamos que en el punto P hay una recta tangente a mi gráfico. ¿Se la imaginan ya, esa recta tangente?
es necesario que se la empiecen a imaginar. Es más fácil. Y esa recta tangente, que tiene una ecuación, como toda recta, de forma explícita, y es igual a mx más b, de esta recta, la derivada especializada en ese punto me da la m. Y de la m depende la inclinación de la recta. Por eso es una herramienta súper importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo grafico una recta cualquiera con pendiente 4, aparece, por ejemplo, esa recta roja, ¿no? Pero claro, me da solamente la inclinación. Después yo la tendría que hacer pasar por el punto P, y si todo sale bien, ¿qué tiene que pasar en ese punto P? Tiene que haber una tangencia. ¿Qué significa tangencia? Que dos gráficos se tocan en un solo punto, en el punto P. Por favor, solo ustedes me pueden decir aquello que no están entendiendo de todo lo que yo digo. Ahí está. Yo acabo de trasladar, acabo de hacer una paralela a la recta roja para que se vea la tangencia de la cual los quiero convencer. ¿Sí? Las dos rectas rojas tienen pendiente 4 porque son paralelas. Yo grafiqué la roja primera, ¿sí?, con pendiente 4 a propósito, por lo tanto no hay duda que tiene pendiente 4. Pero yo necesitaba una que pase por el punto P. Entonces tracé una paralela para demostrar que la que pasa por el punto P es tangente al gráfico azul y tiene pendiente 4 también, para demostrar la herramienta de la derivada. ¿Va a usar la función de GeoGebra de intersección? ¿Para qué, Luis? Para demostrar que la recta es tangente en ese punto. Lo podemos hacer. Me convenciste. Vamos a usar la herramienta de intersección entre dos gráficos, entre la curva azul y la recta roja de la derecha, para demostrar, vamos a apagar el punto P, y vamos a demostrar que existe un único punto de intersección entre estos dos gráficos, lo cual es la definición pura de tangencia, único punto de intersección. Esta herramienta está acá donde dice intersección, tengo que tocar los dos gráficos que me interesan, y ahí aparece el punto de tangencia, el punto A, que está en el punto donde nosotros estábamos, ¿no? Si no lo hubiésemos graficado de movida, lo podríamos haber graficado ahora. La idea, la intención es que a ustedes les quede súper claro que esto es así, y que a la hora de interpretar las consignas ustedes se acuerdan de esto, porque interpretarlo gráficamente es lo mejor que pueden hacer. Y aparte, si saben hacer todo esto, en algunos casos ni derivamos, porque vamos a hacer todo con las aplicaciones, porque se puede. El tema es que tengo que entender lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Hasta acá me pudieron seguir? Porque Luis ya me seguía antes de venir. A mí lo que me preocupa de acostumbrarme a usar GeoGebra y todas estas aplicaciones es que después cuando volvamos a la presencialidad no las vamos a tener. Y quizás no me acuerde tanto cómo sacarlos sin las aplicaciones. Bueno, pero por supuesto, Bianca, o sea, a ver, todo depende del objetivo que vos quieras, ¿sí? Vamos a hablar como corresponde, o sea, todo esto no es el mundo ideal, ¿sí? Pero el tema son los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, vos tendrías que estar haciendo la parte analítica y esto debería ser un extra, ¿sí? Entonces, si vos juntás ambas cosas, estás en el mundo perfecto, ¿sí? Ahora, si vos estás solo en lo analítico y no entendés por qué es tan abstracto, ¿sí?, esto te debería ayudar un montón. Si estás solamente acá y no entendés nada de lo analítico, quédate tranquila que no lo vas a poder hacer. Entonces, yo lo que trabajo mucho son los conceptos, y por una cuestión de tiempo, recursos y demás, ¿sí?, lo hacemos mucho con la tecnología. Pero, bueno,
tengan en cuenta que esto es un anexo a mi plan, que yo, bueno, tengo alumnos que he preparado y demás, porque hay gente que lo que quiere es aprobar matemática, ¿sí? Sin pagarle a alguien para que apruebe con ellos, que es un negocio que hay por todos lados y a mí no me gusta, ¿sí? Pero que traten de aprobar para poder avanzar en una carrera que por ahí no tiene nada que ver con matemática. Por lo tanto, les muestro estos tips que les permiten comprender un ángulo de la matemática, el ángulo tangible, y obviamente queda pendiente esa especialización en lo analítico que se puede hacer en otro momento o por ahí cuando haya un más tiempo, más presencialidad o lo que sea, pero bueno, es todo relativo a los tiempos, ¿no? Claro, sí. Después cuando vuelva a la presencialidad, si lo llego a requerir, bueno, lo voy a tener que revisar otra vez y listo. Está bueno. Claro, exacto. Lo mismo que me dicen muchos estudiantes, ¿qué pasa si no apruebo el final y después tengo que ir? Si involucramos bien a los conceptos, no pasa nada porque después hacerlo analítico no es tan complicado, porque los conceptos son los más complicados. Entonces, y la realidad es que también nos tenemos que preparar para este final como es. ¿Por qué? Porque si queremos hacer todo a mano, este final nos rompe la cabeza, porque está subido de tono de una manera impresionante. ¿Cómo te lo puedo confirmar? Si vos mirás los finales del Altillo del 2019 para atrás, te das cuenta cómo la UBA aumentó el nivel de una manera impresionante. Y si no te ayudás con aplicaciones, no llegás. ¿Sí? Yo estoy haciendo un final por día de práctica de finales con los estudiantes que se anotan en mi plan, un final por día y me agota la cabeza, porque 20 preguntas en 2 horas, ¿sí? Y me agota a mí, no me quiero imaginar a ustedes. Entonces, la realidad es que necesitan ayudarse con un poco de esto, porque la UBA subió mucho de tono en los exámenes. Profe. Luis. Bueno, no sé, tengo una duda porque yo no conozco nada del sistema educativo de ella, pero por ejemplo, ¿la UBA es equivalente a lo que yo conocería como el bachillerato preparatoria o ya como la universidad? Es universidad. El bachillerato acá, no sé si será lo mismo, eso le podemos preguntar a Yami, que ya estuviste hablando con ella en el Instagram, que ella estuvo viviendo allá y conoce un poquito más, como para comparar. Pero acá tenemos escuela secundaria, ¿sí? Primaria, secundaria, y después vamos directamente. Tenemos una instancia optativa, que es un terciario, pero la gente puede pasar del secundario a la universidad si hace el ingreso correspondiente. Que es lo que están haciendo estas personas que están acá, intentando hacer el ingreso, que es a través de un curso virtual a distancia, en el cual se preparan a distancia y van a rendir, nada más que por ahora rinden virtual también por la pandemia, pero si no rendirían presencial. Y entran. Ah, ok. Entonces estamos hablando de que aquí hay gente de que los 17, 18 años aproximadamente. Depende, porque yo acabo de entrar a la carrera y tengo casi 40. No, o sea, sí digo, pero por ejemplo, la gente que sale del secundario está más o menos en esas edades. Sí, 17, 18. Ah, ok. Sí. No, entonces, creo que su secundaria viene aprovechando también lo que acá serían los años de preparatoria, porque acá de preparatoria salimos de esas edades también. Ah, está bien. O sea, ustedes tienen un secundario más corto, entonces. Sí, acá nuestra secundaria dura 3 años y después nos aventamos 2 o 3 años de preparatoria, dependiendo de la escuela. Es un sistema tipo estadounidense. Digamos que sí, de cierta manera. Está muy bien. Bueno, genial. Bueno, entonces, vamos entonces a ver esto de la famosa recta tangente completita, como estábamos haciendo recién, porque, por ejemplo, nos dicen, ok, ¿cuál es la recta tangente a este gráfico f de x, ¿no? Muy simple, que pasa por el punto P. Nosotros hasta ahora solamente averiguamos la M, pero ¿cómo sería la recta completa? O sea, esta recta roja de la derecha, la que yo voy a dejar en este momento graficada, esta recta, yo la averigüé gráficamente, pero ¿cómo se averiguaría analíticamente? Como para pasar después ya a la ejercitación en sí. Lo vamos a mostrar acá en este ejemplo muy sencillo. Pues nada más usamos la ecuación de la recta que ya conocemos de toda la vida, que usa un punto y la pendiente dada. Exactamente. Nosotros vamos a intentar hallar este formato explícito.
que tiene solamente la necesidad de encontrar dos letras, M y B, ¿sí? Y la M es lo que me da la derivada. Entonces, palabras clave, como hablamos hace un rato, vale recta tangente, derivada. Pendiente, derivada, ¿sí? Son las cosas que te hacen pensar en el mundo de las derivadas. Bien. Y es igual a 4x más b. ¿De dónde sale este 4? De la derivada, de la herramienta derivada, ¿sí? Pero la recta completita, como a mí me piden, lleva un cálculo más. Lleva a averiguar b. ¿De dónde saco b? Bueno, acá viene la parte clave. Hay un punto que comparten tanto la función original, que es esta, como nuestra recta tangente que estamos queriendo averiguar. Ese punto tiene coordenada x igual a 2, porque me pidieron que averigüe ahí la cosa, ¿está bien? Ese punto es de las dos, por lo tanto, como yo voy a necesitar el par completo para la función lineal, para reemplazar acá y acá, voy a sacar de acá el f de 2, pero en la original, para poder averiguar quién es su compañera y. Esto, f de 2, es 4. Bueno, de casualidad también es 4, ¿sí? Pero este par ordenado x, y, insisto, ¿a quién pertenece? ¿A la función original o a la recta tangente que yo estoy queriendo armar? A las dos. Y como a mí me sirve en este momento a usarlo en la recta tangente, lo voy a usar ahí. Y es igual a 4 cuando x vale 2. Y entonces voy a poder despejar y averiguar b. 4 es igual a 8 más b. 4 menos 8 es igual a b. Quiere decir que b vale menos 4. Y por último, teniendo m, que salió de acá, ¿ven? Esto es m. Teniendo m y teniendo b, yo voy a terminar de construir la recta tangente, que es y es igual a 4x menos 4. Esto es analíticamente la recta tangente a la función x cuadrado a la altura de x igual a 2, porque hay infinitas rectas tangentes. Esta es la que está a la altura de x igual a 2. Lo vamos a demostrar gráficamente. Y ya pasamos a media horita de práctica. A ver qué sale. Bueno, yo hice todos cálculos analíticos. Ahora voy a demostrar que esa recta es tangente a mi función cuadrática en x igual a 2. ¿Sí? Primero voy a graficar x cuadrado y luego voy a graficar directamente la recta que yo calculé. ¿Cómo sería eso? 4x menos 4. Ahí está. Ahí en principio parece ser tangente y lo puedo confirmar, como dijo Luis hace un rato, usando la función intersección entre estos dos gráficos. Y me aparece el único punto de tangencia, 2, punto y coma, 4, tal como yo calculé acá en la f de 2. ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo que sea, antes que avancemos a media horita de práctica. Bien. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Espero que sea el frío, porque digo la verdad, es el día que más preguntas deberían hacer y es el día que menos preguntas están haciendo. Así que espero que sea el frío, que no les deja mover los labios, porque estamos en la recta final ya. Ya tenemos que dominar todos estos temas para ir a la práctica de finales con todo. Tienen 5 ya finales, autotest que yo preparé,
y entre hoy y mañana voy a sacar, bueno, hoy ya lo creo porque tengo una clase más, voy a sacar 5 más y seguramente vamos a llegar hasta 20. Pero necesitan dominar todos los temas. Bien, vamos a ver qué tenemos para practicar. Ahí tenemos un ejercicio. Agarré cualquiera, al azar, porque lo que aparezca lo tenemos que resolver. Bueno, arranquemos. El punto del gráfico de la función f de x, que es esa exponencial compuesta que está ahí, para el cual la recta tangente resulta horizontal, es... Acá es donde vemos y entendemos las consignas. Empezamos bravos. Yo dije lo que había, no sé. Si me pongo a ordenar no termino más. Así que lo que venga... Aparte son ejercicios de final, por lo tanto nos saltamos toda la guía, nos saltamos... Y estos no son de los finales de ahora. Son de los finales del año pasado, que eran un poquito más fáciles. Vamos, la única forma de yo saber si ustedes me están siguiendo el ritmo es que alguien me diga qué interpreta con esto. Tenemos que buscar M y B. ¿M y B? ¿Escuché bien? Sí, como el punto de intersección, como hicimos en el ejercicio anterior, que era 2 y 4. No me queda claro si interpretaste la consigna. Primero, no habría que... Bueno, aquí nos piden que la pendiente sea horizontal, o sea, que la pendiente sea 0. Ahí va. Hablen, no me importa. Si nos cruzamos, esperamos y seguimos, pero... ¿Vales? ¿Qué iban a decir? Hay 2 vales. Yo, vale. Bueno, que justamente lo de la pendiente que sea 0, porque tiene que ser una recta horizontal, y Sí, yo veo que es una función compuesta y que para derivarla vamos a tener que aplicar cadena. Bien. Genial. Todo eso que estás viendo está perfecto. O sea, que hay que derivar y yo sé que estoy buscando una recta horizontal con pendiente 0. Excelente. O sea, concepto. Obviamente, puede ser, nos saltamos un montón de cosas por una cuestión de tiempo y demás. A ver, un gráfico como ejemplo. En este punto, ¿me podrían decir que existe una derivada con pendiente nula? Traté de hacerla horizontal. Supongan que es una horizontal. ¿Se podría decir que esa horizontal es lo mismo que decir pendiente nula? ¿Me llegan a ver lo que grafiqué en mi pizarra? Bueno, lo voy a manejar de otra manera entonces. Profe, Sí, yo no entiendo bien cuando es nulo, no entiendo bien ese tema. bueno, ahí va. Yo no sé si es que hay, o sea, o hay mala conexión o realmente, no sé si me están siguiendo o no. Hay poco dinamismo en la clase de hoy. Y es un tema muy complicado para que haya poco dinamismo. Así que necesito que hablen, que interrumpan, que me digan, ¿sí? Porque ahora viene la parte donde encima no pudimos ver todo el contenido, porque no dan los tiempos, y tenemos que ir directamente a la práctica. Cuanto más practiquemos, mejor. Entonces, miren, f de x es igual a e a la x cuadrado menos 3x. Perfecto. Estamos buscando para qué valor de x este gráfico tiene una asíntota horizontal.
Así que vamos a interpretarlo conceptual y gráficamente. Eso me lo puede graficar GeoGebra. E elevado, paréntesis, x cuadrado menos 3x, y ahí está. Bien. ¿Dónde yo tengo una una recta tangente a este gráfico que sea horizontal? ¿Dónde la tengo? Acá abajo. ¿No? Porque si yo trazo una recta acá, me va a quedar así en diagonal para abajo. Acá más en diagonal. Acá en diagonal para arriba. Y así. El único lugar donde va a ser horizontal va a ser acá abajo. ¿Qué característica tiene el gráfico cuando yo tengo una asíntota, una recta tangente horizontal, que estoy en presencia de un mínimo o de un máximo? Tengo lo que se conoce como extremo relativo. Otra palabra clave del mundo de las derivadas. Extremo relativo. Cuando me piden extremo relativo, busco máximos o mínimos, o busco rectas tangentes horizontales. GeoGebra tiene una herramienta que se llama extremos relativos. Es 1.5. ¿Cómo? Es 1.5. Toco el gráfico y ahí me aparece el o los puntos donde están los extremos relativos. En este caso uno solo, y como dijo Luis, sucede a la altura de x igual a 1,5. Y la consigna me está pidiendo qué punto del gráfico sucede esto. ¿Cuál de todos estos 4 opciones creen que es después de lo que acabamos de hacer acá en el gráfico? El A. Exactamente. Perdón, yo me perdí. ¿Podés repetir el vicio del 1,5? Mira, está fácil. Tienes el gráfico, ¿no? Y pues gracias a GeoGebra puedes encontrar el mínimo en este caso, que sería el punto A. Bueno, y ves que la coordenada en X es 1.5, y 1.5 es lo mismo que decir 3 medios. Y la única consigna que tiene, bueno, la única respuesta que tiene el 3 medios en X, pero positivo, pues es el inciso A. exacto. Yo pensé que había que buscar la ecuación de la recta tangente, eso de M. No, aquí solamente te pide el punto. Claro, por eso es importante que veamos y entendemos las consignas, porque, por un lado, dice el punto del gráfico, ¿sí? Está bien, a veces me va a pedir la recta sin decirme la recta, pero en este caso me dice el punto del gráfico es, y eso es lo que me pide. Las consignas son así, es una oración incompleta que la completa la opción correcta, ¿sí? Y de última, si no entendí bien, las opciones me muestran lo que estoy buscando. Y acá tengo puntos, por lo tanto lo que estoy buscando es un punto. ¿Sí? Bien, como dijo Luis... A ver si entendí bien. Dale. Si la recta tangente es horizontal, su pendiente es 0. Por lo tanto, el gráfico alcanza un mínimo o máximo. Exacto. Como grafiqué en GeoGebra, veo que solo hay un mínimo, así que tiene que ser ese. Por lo tanto, si bien este es un tema de derivadas, lo resolvemos sin derivar, porque sabemos el concepto que aplica. Claro. Recuerden que la derivada es una herramienta intermedia para analizar en realidad la función original. Y como tenemos un graficador súper potente, zafamos a veces de derivar. Bien. Por ahí Agustín dijo que lo hizo derivando e igualando a 0. Y pues en ese caso, para hacerlo analíticamente, nos quedaría, por regla de la cadena, e a la x al cuadrado menos 3x multiplicado por 2x menos 3. Y en este caso utilizamos esa propiedad de si a por b es igual a 0, o a vale 0, o b vale 0. En este caso, a sería el x cuadrado menos 3x y el b sería 2x menos 3. Hacemos que el 2x menos 3 sea igual a 0, porque la exponencial nunca nos va a dar un 0 como resultado, nos va a dar un 1. Tal cual. Tal cual. Aplausos para Luis. Sí, excelente. Excelente. Es difícil explicar con audio, ¿sí? Y sin una pizarra, así que para mí se entendió a la perfección. Pero bueno, también depende en qué nivel estemos parados. Entonces,
Lo ideal, como dijimos al principio, es ambas cosas. Poder hacer todo eso analítico y después ir comprobarlo al gráfico. ¿Sí? Nosotros por una cuestión de tiempo nos abocamos un poco más a lo gráfico, pero bueno, lo importante es el objetivo. Y el objetivo es que aprueben y entren a la carrera que tanto quieren hacer. ¿Sí? Así que bien. Pero, por Bueno, ejemplo, yo en esta consigna lo que menos miré era lo que estaba pidiendo, que pedía el punto del gráfico. Por eso no entendía cuando vos preguntabas qué es el 1.5. Claro, es bueno, lo que está pidiendo el ejercicio directamente. enfocate aparte, si te cuesta con las consignas, vale, también enfocate en las opciones. Porque las opciones es un gran indicio de lo que te está pidiendo. Claro. O sea, si las opciones son puntos, no te está pidiendo una recta, te está pidiendo un punto. Ujú. Entonces, úsenlo para darse cuenta y no enroscarse con algo que no es. Bien. Bueno, bien, avancemos, vamos. Este va a esperar un cachito porque este tiene un problemón. Así que vamos a esperar un cacho. Este. Vayan leyéndolo, a ver si lo entienden. Bueno, esta consigna me pide hallar las abscisas x, o sea, los valores de x, también lo dicen las opciones, para los cuales la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función que está ahí es positiva. Esto es un dolor de cabezas, a menos que entendamos la relación que hay entre positividad de la derivada y algo del gráfico. ¿Qué sucede en el gráfico original para los que vieron Bolzano cuando la derivada es positiva? Es creciente. Vamos, muy bien. Derivada positiva, original, creciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo la posibilidad de observar la original, lo que tengo que buscar es el crecimiento. Y si tuviese la posibilidad de observar la derivada, lo que busco es la positividad. Pero lo que me están pidiendo son los valores de x, o sea, el intervalo en los cuales sucede esto. Según lo que yo tenga. ¿Y yo qué tengo? La original. Y la posibilidad de graficarla. Así que vamos a graficarla. Estos son los conceptos de los cuales yo les hablaba. Porque aparte son funciones difíciles de graficar o de interpretar así a simple vista. E elevado a la menos xx más 4x más 5. Miren qué fea que está. Miren esta herramienta qué poderosa que es la cuádruple flecha, sirve, además de para hacer un paneo, sirve para mover un eje a la vez. Y a veces mostrar algo que el gráfico a simple vista no muestra. Pero no quiere aparecer.
Me da toda la impresión de que ahí hay un máximo, pero no estoy seguro. Bueno, El máximo está en 2. a mí me da la impresión de que hay un máximo y me quiero sacar la duda. ¿Qué herramienta puedo usar? Extremos relativos. Extremos relativos. Yo toco el gráfico y me dice que hay un máximo y me dice dónde está el máximo. Y eso es recontra genial, porque ahora estoy seguro que hay un máximo. ¿Me entienden lo que digo? Porque si no entiendo que hay un máximo, puedo pensar que hay una asíntota, y eso complica las cosas. ¿Sí? Voy a hacer que ese máximo aparezca. Ahí está. Ahora veo el gráfico e interpreto su comportamiento. ¿Dónde observan ustedes en este gráfico crecimiento? De menos infinito hasta el 2. Exactamente. Esto es crecimiento, por lo tanto, es lo mismo que decir que en este intervalo la derivada es positiva. Eso es lo que necesitamos saber. Y estamos haciendo ejercicios de derivadas sin derivar. ¿Sí? Esto es clave para probar dentro de 2 semanas. Bueno, veamos si alguna de mis opciones coincide con lo que yo observé. La C. La C, y esa es la opción correcta. ¿Sí? Y estamos entendiendo los conceptos. Obviamente estamos haciendo menos cálculos, pero bueno, porque el tiempo apremia. ¿De acuerdo? Pero si lo hacen a mano, tienen que hacer derivar, hallar la raíz de la derivada, o sea, para qué valores da 0, que en este caso ya sabemos que va a dar 1, pero ustedes no lo saben hasta que no lo hacen, y luego aplicar Bolzano para ver en qué momento la función es creciente o decreciente, o bueno, en este caso la derivada es positiva o negativa. Con todo esto nos lo estamos ahorrando, y nos estamos asegurando porque esto es indiscutible. Es la C de acá a México. ¿De acuerdo? Bien. Este es un lindo ejercicio de final, en el cual vamos a hacerlo con cálculo porque no se puede hacer con graficador, a menos que probemos las 4 opciones. Pero este es un lindo para que retomemos los cálculos. Bueno, dice, el valor de B, o sea que ahí queda clarísimo que lo que tengo que hallar es el valor de B. Aparte lo dicen las opciones. El valor de B, perteneciente a los reales, para el cual la recta tangente, palabra clave, estoy hablando de derivadas, a f de x, ¿cómo les gustan? Vieron las exponenciales, ¿no? E a la algo. En x igual a 2, tiene la misma pendiente que esa recta que me dan ahí. Bueno, tal que en x igual a 2, f de x tiene igual pendiente que y igual a b menos 1, x más 4. Y yo sé que hay mucha cosa acá, y mucha teoría atrás de esto, pero el cálculo termina siendo sencillo. F de x igual a e a la x cuadrada menos 4. Muy bien. ¿Qué hacemos? La fórmula I igual mx más b. Bien, la fórmula I igual a mx más b es como que la tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Ojo, ¿vale? No me está pidiendo la recta tangente. ¿Qué tengo que averiguar yo? El valor de b. Tengo que averiguar el valor de b. Entonces, yo lo que sé es que la derivada, ¿sí? Perdón, la pendiente de la recta tangente De la recta tangente. tiene que ser igual
paralela a esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Derivo. Derivo. Y vamos a de paso a recordar cómo se deriva a mano. Bueno, es una compuesta, e a la x cuadrado menos 4, por la derivada de eso que es 2x. No hace falta poner el 0 porque, bueno, ya estamos un poco más cancheros con esto. Perfecto. ¿Qué es lo que yo sé de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sé de eso? Que cuando yo especialice a esto en el valor 2, ¿qué me tiene que dar? La pendiente de la recta tangente a esa función. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien, entonces vamos a hacer eso. O sea, f' de 2 es igual a e a la 2 al cuadrado menos 4 por 2 por 2, este 2 es este y este 2 es este, y todo esto en realidad, esto me tiene que dar igual a esta m. Porque me lo está diciendo acá, tiene igual pendiente que esto. Y en esta función lineal, la pendiente es este paréntesis, porque es la expresión, en este caso, que acompaña a la x. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto, que me va a dar un resultado, va a ser igual a esto. ¿Me siguen? Entonces, b menos 1 va a ser igual a lo que me dé esto. Y no hice nada todavía para poder hacer cuentas ahora. Lo que les quiero mostrar es que en esta ecuación que armamos hay una sola incógnita, la que me pidieron averiguar. ¿Cómo llego a estas ecuaciones? Demostrando la teoría involucrada. ¿Sí? Y después la ecuación del final es relativamente sencilla, pero necesito saber armar la ecuación, como en este caso. B menos 1 es igual. Esto es 4 menos 4, 0. Por lo tanto, E a la 0 por 4. E a la 0, 1. Por 4, 4. Esto es B menos 1. Esto es 4 y este 1 va a pasar sumando. Por lo tanto, B es igual a 5. El tema es que si nosotros no armamos bien esta ecuación, ¿sí? O si queremos poner los valores forzadamente en un lugar donde no va a dar, vamos a llegar a valores de B que posiblemente sean los engaños que están en las opciones. ¿Sí? Porque las opciones son para eso, para hacernos creer que es una opción cuando en realidad es otra. La única forma de llegar a lo correcto es armar bien esta ecuación. Y la opción correcta sería la B. Y esa es la opción correcta. Perdón, Luis, ¿eso se puede calcular con Symbolab? No. Sí y no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. ¿Sí? En realidad se podría calcular mejor con GeoGebra. ¿Vos hablás de verificar el resultado o de calcularlo directamente? Sí, el resultado, como para ahorrar tiempo en la forma analítica, porque esto sería hacerla... No, vuelvo entonces. ¿Vos hablás de verificar el resultado o de sacarlo directamente con la Sí, sí, el resultado. Uh-huh. O sea, sin cálculos. ¿Vos lo querés sacar directamente sin los cálculos? Claro. O para saber por lo menos si el procedimiento que estoy haciendo está bien. Bueno, obviamente me voy a dar cuenta si no coinciden las opciones que está, pero... Sí, pero a veces es peor cuando coinciden porque no sabes si caíste en la trampa. Claro. Te voy a mostrar cómo lo podés hacer sin un solo cálculo. Espera que devuelvo esto a la escala original. Bien, ahí más o menos está. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar
la función, porque la podemos graficar, es e elevado a la x cuadrado menos 4, la podemos graficar porque tenemos todos los datos. Bien, otra vez esta función fea, horrible y demás. Me piden que yo calcule la pendiente de esa recta tangente en x igual a 2. O sea que yo voy a buscar una tangencia a este gráfico cuando x vale 2. Y ese punto, por suerte, es un punto con coordenadas enteras, que está acá. ¿Lo ven? La tangencia va a suceder cuando x vale 2, o sea, en el punto A. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Mi función lineal tiene un formato que depende de b. ¿Sí? Es y igual a b menos 1, x más 4. Así que miren, vamos a hacer esto. A ver, yo tengo ahí el gráfico y tengo lo siguiente. Voy a graficar x más 4. Y le voy a ir cambiando, fíjense que acá no es tangente, ¿no? Le voy a ir cambiando las posibilidades al número que acompaña a la x, o sea, la m. Con un cálculo mental. Bueno, el primero lo podemos descartar porque no va por una cuestión lógica, ¿no? Si b vale 1, el paréntesis se vuelve 0. Y esto no da. Así que la opción 1 no cuenta. ¿Están de acuerdo? Sí. La opción, vamos a ir de abajo para arriba porque ya sabemos que es la opción B. Vamos a probar la opción D, 4. ¿Cómo me quedaría el paréntesis si b vale 4? 3. 3. Entonces pongo un 3 acá. Y miren lo que pasa. ¿Es la recta que estoy buscando? No. No. Ah, pero esperen que tiene una trampa esto. No es la recta tangente a esa, sino la paralela. Así que voy a tener que hacer un cálculo anterior. Esperen un segundo. Bueno. Entonces les voy a enseñar otra herramienta que de hecho es fantástica. Por ahí, Luis, vos no la conocías. Bueno, es cómo calcular directamente la recta tangente a este gráfico que pasa por A. Directamente. ¿Sí? Se calcula así. Acá donde están las rectas especiales, hay una que se llama tangente. Y se calcula tocando el gráfico y el punto de tangencia. Ahí está. ¿Sí? ¿La ven la recta negra tangente? Sí. ¿Cabe alguna duda de que esa es la recta tangente al gráfico a la altura de x igual a 2? No, porque lo estamos viendo. ¿Qué pendiente tiene? 4. 4. Y me están pidiendo que esta pendiente sea igual a la de la que me dieron acá, a b menos 1. Pero me están pidiendo qué valor de b lo genera. Entonces yo tengo que buscar qué valor de b hace que el paréntesis me dé 4. Pues vuelve a ser la opción B, 5. Claro, porque 5 menos 1 me da ese 4. O sea, nos podemos ahorrar cálculos, pero necesitamos tener el sentido común bien alerta. ¿Sí? Así que bueno, yo voy a tener que cortar acá, porque a las 7 tengo otra clase, ¿sí? Así que los invito a practicar, ¿ok? Les di un pantallazo, lamentablemente no les puedo dar todo, ¿sí? Los tiempos son muy acotados, yo tengo clases todos los días, y la realidad es que al menos con esto tienen una idea de qué se trata esto, de cómo funciona, de algunos tips, algunos consejos, estas herramientas maravillosas que nos salvan un montón, sobre todo teniendo en cuenta que en 2 semanas se rinde y ya está, y se acaba. Entonces, practiquen los autotests que pueden encontrar en mi Instagram, después voy a ir subiendo más, eso les va a decir si entienden o no, no hay mejor práctica que esa, ver los finales más parecidos a lo que les van a tomar, y bueno, y cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Si quieren venir a practicar alguna de las clases finales conmigo, ahí en mi Instagram Yami se encarga de publicar todo, y si no, bueno, lo importante es que traten de aprobar y avanzar, ¿sí? Aprovechen porque creo yo que va a ser la última instancia virtual. Para mí la próxima ya es presencial. Así que bueno, les mando un abrazo grande, nos vemos pronto.
Bueno, mañana integrales, acuérdense, trataré de darles algunos tips copados y es la última clase porque ya está. Después hay que dedicarse a practicar a full. Gracias, profe. Profe, Gracias, Luis. ¿mañana vuelve a ser a las 4? Sí, mañana a las 4 también. Ok. Pero igual queda grabado por si no lo puedes ver, no te preocupes. Así que bueno, mañana última clase a las 4 también, disculpen el cambio de horario, pero bueno, es lo que me quedó en la agenda. Así que bueno, nos estamos viendo, gente, los espero mañana, y si no, bueno, lo ven en YouTube y recomienden que le puede servir a mucha gente. Gracias, profe. Gracias, Gracias. Gracias, profe, nos Gracias. vemos. Gracias. Todos.